Vientos. Vamos a seguir con el maestro Trinidad Gerardo Martínez Cárdenas. Es un enorme placer siempre contar con Trini, escucharlo. Sería mucho más placentero escucharlo tocar la guitarra, saltar, jugar, porque es un experto de la recreación, de la gestión del tiempo libre, de qué hacer con ese tiempo que a todos nos encanta y nadie nos enseña a manejar, a usar. Trinidad tiene un montón de estudios, es psicólogo por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en terapia gestal integro, tiene una especialidad en dirección de programas de tiempo libre para niños y jóvenes, es profesor docente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, y tiene un montón de otras cosas que me dijo que por vanidad mejor no las leyera, entonces voy a evitarlas. Trini, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros y estamos atentos a tu mensaje. Muchas gracias, es un honor participar con todos ustedes. Este espacio para mí es muy importante, en tanto representa pues la posibilidad de poder influir y llamar a conciencia sobre un tiempo, en otros países no tanto, pero en México sí un tantito como despreciado. Es decir, tomado muy a la ligera y en el que pocas veces nos hemos puesto a pensar o a razonar. El tiempo libre siempre nos ha acompañado a los seres humanos, es decir, desde que el ser humano existe, tal vez desde que se organizó para sobrevivir, se ha ido marcando claramente el espacio en que nos dedicamos a nosotros mismos o a descansar para reponer las fuerzas y para poder regresar luego al trabajo con mayor ahínco y con voluntad. Ahora bien, ¿qué hacer del tiempo libre? ¿Y dónde está el tiempo libre cuando pareciera que tenemos más tiempo libre en una situación excepcional como la que estamos pasando? Aclaro de una vez que mi charla no tiene la intención de recomendarle qué hacer de su tiempo libre. Ya no sería un tiempo libre si le digo qué tiene que hacer con su tiempo libre, ¿entiende? Sino que más bien mi objetivo es resaltar el trasfondo y la trascendencia que tiene para nuestras vidas en lo individual y en lo colectivo. Primero, quiero llamar su atención sobre nuestra vida en cuarentena y las posibilidades que se nos abren, nos cierran según la seriedad con la que nos tomemos estas semanas por venir. ¿Por qué hay que tomarnos con seriedad y no con ligereza este encierro? Bueno, mi idea es que los mexicanos somos muy serios cuando nos lo proponemos, pero no lo suficiente, ¿sí? Es decir, nos falta realmente esa seriedad importante que llama la conciencia. Vamos a ver, imaginen a un atleta que corre un maratón, que de pronto este atleta lo paren los organizadores y le pidan que observe una pintura de Picasso y explique con profundidad el mensaje que encierra, es decir, lo que nos quiso decir el autor de esa pintura. No estoy tratando de decir que los atletas no saben de pintura o de arte gráfico, sino resaltando que en este caso a este atleta les haría molesto que lo pararan, que lo sacaran del ritmo de la carrera para encima ponerlo a observar y a pensar, cosa que sería extraño obviamente de ocurrir, ¿sí? Algo así pienso yo que nos ocurre a todos nosotros, los que nos tomamos en serio esta cuarentena y aún también tratándose del tiempo libre, que les ocurre a los que no se la toman con la debida importancia. Es decir, a todos nos va de vez en cuando tomar conciencia de cómo estamos viviendo. En nuestra vida cotidiana nos afianzamos en un ritmo, es decir, en una rutina en la que poco a poco, desde que nos incorporamos a la sociedad y a nuestras respectivas obligaciones, nos automatizamos, nos volvemos, por decirlo así, un tanto robots y un tanto zombies. De pronto nos han sacado de la carrera. En estos días nos han sacado de la carrera y nos han puesto a mirar un cuadro. Este cuadro es nuestra vida en relieve y en profundidad. Y tal vez nos pase que nos invada la ansiedad y nos rebase la tarea de vivir sin nuestras formas de anclar nuestro razonamiento a un círculo donde giramos saturados de actividades y de estímulos, donde la mayor parte del tiempo estamos mirando hacia afuera y pocas veces lo hacemos
esto de mirar hacia adentro. La cuarentena nos ha llevado precisamente, incluso involuntariamente y paulatinamente, a empezar a mirarnos, y muchas veces lo que vemos no es muy agradable. Tal vez tenemos que repasar exactamente nuestra condición. Entonces, por lo que estamos pasando, nos obliga paulatinamente a replantearnos cómo estamos existiendo. Por lo menos esto deberá estar ocurriéndole a usted, a mí y a quienes ven en esta situación una oportunidad, ¿sí? Que tarde o temprano, con el pasar de los días, nuestra mente se irá afianzando en el arte de saber observar. Aunque nos evadimos mirando series en la televisión y sanando nuestras relaciones mediante escaramuzas o pleitos de pronto instantáneos, por lo que sea, producto del hacinamiento, que además, por otro lado, es sano que nos peleemos un poquito al inicio. Es sano que haya algunos pleitos, porque es como un ensayo para las principales peleas que pueden surgir después. Estas sean reguladas, ¿verdad? Tengan algún jueceo para que no sean tan violentas. Pero bueno, que las va a ocurrir, las va a ocurrir. Más si no tenemos alguna idea de cómo le vamos a hacer para pasarlo dentro de casa. Es principalmente porque vamos a tener más tiempo juntos y más tiempo libre. Esa es más o menos la idea, que vamos a tener más tiempo libre. Déjeme aclararle algunos puntos sobre el tiempo libre que tal vez no había usted considerado, a pesar de que el tiempo libre, como dije al principio, nos acompaña desde siempre, ¿sí? Desde que tenemos conciencia, ha existido una parcela de tiempo que las personas hemos dedicado por lo menos a descansar y a salir de la rutina y a dedicarnos un poquito a esmerarnos en algunas cosas que tenemos consciente y que queremos mejorar. Una parte importante de nuestra evolución y desarrollo proviene del tiempo libre, además. Es decir, muchos de los inventos, el arte, muchas costumbres se han rebasado a partir de que en el tiempo libre surgen nuevas maneras de enfocar la vida. Por lo tanto, el tiempo libre, mayormente el ocio, que el ocio vendría siendo como la forma como nos comportamos en el tiempo libre, han sido fuente de inspiración y de creatividad, generalmente. Y sin embargo, este tiempo, igual que el ser humano en cada época, va reflejando la estructura y la dinámica de la sociedad. Es decir, el tiempo libre es el reflejo de la sociedad. La forma como lo usamos es el reflejo de cómo está la sociedad en la que vivimos. Podríamos decir que si una sociedad le da demasiada importancia a la productividad, el tiempo libre lo va a reflejar, porque no existe una separación. Es decir, no somos un sujeto en el tiempo obligado y un sujeto en el tiempo libre, sino que somos el mismo sujeto en ambos tiempos. Por lo tanto, hay una consecuencia en el tiempo libre de lo que hacemos en el tiempo obligado o de la manera como estamos viviendo el tiempo obligado, y hay una consecuencia en el tiempo obligado de cómo vivimos el tiempo libre. Digamos que se retroalimentan y se suponen entre sí el tiempo libre y el tiempo obligado. Por lo tanto, el uso del tiempo libre está condicionado por la cultura y por nuestras obligaciones. ¿Qué es y qué no es el tiempo libre? De manera sencilla, ustedes me pueden decir que el tiempo libre es el tiempo que les queda luego de haber cumplido con sus obligaciones. Es ese tiempo de cada día y de cada fin de semana en el que luego de haber cumplido con nuestras obligaciones y satisfacido o satisfecho nuestras necesidades, pues nos damos a una tarea que generalmente puede ser una elección muchas veces sin pensar. Es decir, una elección meramente porque están ahí las cosas o porque de acuerdo a nuestro cansancio es lo primero que se nos ocurre. Lo que no sabemos es que por lo general reflexionamos poco sobre la importancia del tiempo libre y la manera de usarlo. Se pueden identificar dos formas de uso. Lo voy a decir de una manera muy simple. Una forma de uso con conciencia y una forma de uso sin conciencia. Aunque para algunos estudiosos a fondo del tiempo libre o del tiempo en general del ser humano, hay 4 formas de uso del tiempo. Una forma es psicobiológica y todas estas 4 formas, están dadas por el modo concreto en que actuamos. Por ejemplo, el tiempo psicobiológico se entiende que tiene que ver con dormir, con comer, con hacer nuestras necesidades fisiológicas, etcétera, etcétera. El tiempo económico, socioeconómico, tiene que ver con las obligaciones. Le dedicamos un tiempo a eso. El tiempo sociocultural a nuestras obligaciones sociales, éticas y morales. Y el tiempo libre, que es un tiempo en donde lo que buscamos principalmente es un ocio. Quienes nos dejaron un legado más o menos importante de cómo entender el ocio fueron los griegos.
Los griegos pensaban que el ocio no era un tiempo, sino una manera de estar en el mundo, o sea, una forma elevada de pensar. Y para esto ellos educaban a sus ciudadanos en el ocio a través de los filósofos, es decir, quien tenía dinero podía mandar a su hijo con un filósofo y éste le enseñaba a cómo usar el ocio. Pero en nuestro tiempo la mayoría nos reparamos en qué hacemos del uso del tiempo libre. Si lo hacemos meditado o sin meditar, sobre si esto que hacemos es lo que más nos conviene, ¿sí? O si elegimos entre alternativas y de acuerdo a nuestra imaginación y presupuesto económico, y a veces, sobre todo los adultos, nos va más no pensar, porque nos aburrimos, estamos cansados, es como un oír, es que yo no tengo tiempo. Es muy frecuente escuchar, es que me falta tiempo, no tengo tiempo. Y cualquier actividad que nos libere del mundo está bien, sobre todo si nos va a implicar, si no nos va a implicar un esfuerzo extra. Es decir, tendemos a usar el tiempo de una manera azarosa y tal vez sin ninguna imaginación, a muchas veces sin creatividad o solamente porque ahí están las cosas por hacerlas. Por lo tanto, esta cuarentena tendrá tanto tiempo libre según salgamos de nuestro modo autómata de vivir y según nos vayamos ejercitando en una forma meditada y consciente de organizar nuestro día a día en función de los cambios que requiere nuestra vida o del proyecto de vida, sobre todo de un proyecto de vida que podamos diseñar para el futuro. Para los niños es más fácil si los adultos les ponemos el ejemplo. Para los jóvenes y los adultos será todo un reto, pero que nos quede claro que igual ya es un reto convivir juntos ahora y mejorar nuestras relaciones y mejorar el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, como ya lo han explicado los ponentes anteriores, y el conocimiento que tenemos de las personas que más amamos. Es fácil darnos cuenta, usted lo puede darse cuenta luego si piensa, que la casa, últimamente, antes de esta contingencia, la casa es para muchos el lugar donde solo vamos a dormir, ¿sí? Por lo tanto, eso ha hecho que tengamos cierta forma de divorcio emocional de las personas con las que más realmente debemos de convivir, que son las personas que más amamos. Y ahora, pues resulta que la casa se convierte en la oficina. Es la calle, es el parque, es el cine, es el casino y el antro. Es el espacio donde curiosamente hay que aprender a existir. Y no es que no existamos. La cuestión es cómo hemos existido hasta hoy. Y el planeta se detuvo y tuvimos que pensar y nos dimos cuenta que estaba bien. Y tuvimos que hablar y nos dimos cuenta que estaba bien, que era necesario. Y tuvimos que reorganizar la vida y nos dimos cuenta que era justo y necesario nuestra deber y salvación. Pero, ¿qué nos sugiere esta situación? Para mí, nos implica que debemos darle estructura a nuestra vida y a nuestra convivencia, pero una estructura centrada en las áreas de nuestro ser humano, ¿sí? Y de una manera arbitraria les comento cuáles serían para mí estas áreas humanamente que podemos trabajar. Por ejemplo, empezaría por enumerar 5 puntos. Una sería que en este tiempo que viene organicemos las obligaciones y necesidades. Desde que amanece hasta que anochece hay que tener una organización, una estructura de cómo vamos a ir cumpliendo. Pues obviamente hay que participar con las mujeres en el aseo, en hacer la comida, en limpiar nuestro espacio, en organizar nuestra ropa, todo eso, ¿sí? Administrar eficientemente los recursos. Es importante medirnos, no son horas de mal gasto, es hora de economizar, por lo tanto hay que medirnos. Incluso es muy importante partir de eso porque la alimentación podrá centrarse de una manera sana y a veces lo sano pues es más barato, ¿sí? Entonces esto es muy importante. El autocuidado, la salud, la limpieza, etcétera. Es muy importante reflexionar sobre nuestra salud y qué podemos hacer por mejorarla o por mantenerla. Las relaciones con los que amamos. Es muy importante que reflexionemos cómo estamos con los que amamos. ¿Qué tanto conozco yo a esta persona con la que convivo? ¿Realmente sé sus necesidades? ¿Realmente sé qué necesita, qué piensa, qué le duele? Eso es importante. Nuestro proyecto de vida, ¿sí? Y nuestro ser humano, sobre todo nuestro proyecto de vida. En este momento es muy importante pensar, revelarnos a nosotros mismos si tenemos un proyecto de vida, ¿sí? Eso sería como un eje muy importante que va a regir lo que vamos a hacer. Algunas actividades para mejorar este ser humano que somos. Yo lo pondré así: el ser creativo, el ser cultural,
el ser amoroso, el ser social y ecológico, el ser espiritual, el ser que debe de ser capaz de cambio y de adaptación a las circunstancias, y obviamente el ser tecnológico, el ser que va en congruencia con el avance exponencial de la ciencia y todos los inventos. Así, entonces, a partir de pensar en estas áreas que vienen siendo nuestro programa, que podemos poner en alguna parte, en una hoja, en nuestro cuarto, o en una puerta a la entrada de un cuarto, a la entrada de la casa, o por detrás de la puerta de la casa, poner lo siguiente para cada día. Primero, el qué. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, el qué es, cuál es el objetivo del día, cuál es el objetivo de la actividad, qué actividad. ¿Con qué contamos? Sería el segundo punto. Hacer un plan. El tercer punto es hacer un plan. Ese plan debe de incluir juegos, lecturas, programas de televisión, conversaciones específicas de charlas con temas elegidos mediante consenso. Sí, incluso podemos usar las tareas domésticas como juego. Se puede ser creativo con el quehacer. Sí, se pueden hacer muchas cosas interesantes y divertidas haciendo el quehacer. Y historias personales, repasarlas entre todos mediante anécdotas graciosas, ver cómo los adultos resolvieron situaciones pasadas, cómo le hicieron para salir de problemas, es decir, socializar la existencia entre todos a partir de organizarnos para el tiempo libre en casa. Estas formas jugadas, ¿sí? Yo propongo que las trabajemos de la siguiente manera, es decir, los juegos tienen formas jugadas, ¿sí? Y las formas jugadas se relacionan con capacidades emocionales, con capacidades cognitivas, y hay que analizarlas una vez que los juguemos. Si elegimos juegos de mesa, si elegimos juegos distintos, cualquier juego que elijamos debe de tener una forma jugada, es decir, aquella forma que resulta la que es más interesante del juego. Y entonces luego reflexionar acerca de cómo nos desempeñamos en esa forma jugada. Luego, si vemos una película o vemos una serie de televisión, hay que preguntarnos cómo ocurre la trama. ¿Quién, qué consecuencias positivas tuvo lo que realizó? ¿Por qué le pasó lo que le pasó? Es decir, es importante reflexionar lo que vemos en televisión, no verlo y vámonos y cada quien que se quede con sus ideas, sino incluso hasta elaborar un cuestionario de qué podemos cuestionarnos acerca de las series de televisión, que sería, por ejemplo, el género, el título, la trama, el desenlace, e incluso analizar creativamente por grupo o por persona otro final distinto al que tiene la serie, otra forma de ver el final, o inventar otro final, o incluso inventar otra trama. Un minuto, Trini, por favor. Preguntas, ¿perdón? Un minuto, por favor. Entonces, estas preguntas nos servirán para analizar qué nos aporta cada acción que realizamos. Realizar concursos, realizar un diario creativo. Puedes tener un cuaderno y empezarlo a llenar de cosas creativas, poner cada cosa que se te ocurra durante el día o que hayas pensado para que no se te vayan las ideas. Y algo muy interesante últimamente es el campamento virtual con otros vecinos o con amigos de la escuela. Puedes hacer un campamento, como cuando vamos a campamento, pero en casa, en donde estén participando en sus casas todos los demás. Así usamos la tecnología, ponemos actividades, nos retroalimentamos entre todos y comenzamos a compartir la existencia. Se trata de actuar como seres humanos. Gracias. Muchas gracias, maravilloso, como siempre. Gracias. Muy claro. Bueno, vamos a ir con la próxima conferencia. Tenemos un invitado que ya estuvo con nosotros acá, el maestro Trinidad Geraldo Martínez Cárdenas. Nos habla sobre el tiempo libre, la recreación y la convivencialidad, expresión de la fuerza social ante las contingencias. El maestro Trinidad es licenciado en Psicología de la Universidad de Guadalajara, especialista en dirección de programas de tiempo libre para niños y jóvenes, es capacitador, investigador, tiene una maestría en Gestalt íntegro y, bueno, ha tenido diferentes posgrados, como el posgrado de dirección de programa de actividades del ocio en Barcelona. Es profesor docente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y de la maestría de terapia Gestalt íntegro. Y es presidente de la Academia de Psicología del Deporte del Departamento de Psicología Aplicada en el CUCS. Bueno, maestro, nuevamente que bienvenido. Qué bueno que nos va a hablar un poco más de esta situación que para muchos ha sido desafortunada, porque muchos quisieran andar todo el tiempo haciendo otras cosas y se nos ha impuesto esta forma y sería bueno herramientas para ver el lado positivo de esta situación, como que es la única, yo creo que el único
la única estrategia que nos hará ver cómo pasar este tiempo, ¿no? Entonces, bienvenido, adelante. Pues muchas gracias Gabriel, muchas gracias a Nantes, muchas gracias a toda la mesa que está aquí. Siempre es una oportunidad de ejercitarse en el arte de hablar a varios, a muchos, cuando nos invitan a una conferencia, a una plática y podemos aportar un tanto de lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. En mi caso, un buen tiempo me he dedicado a comprender el sentido importante que tiene el ocio y el tiempo libre y sobre todo los conceptos de recreación, convivencialidad, comunalidad, etcétera, que me parece oportuno remarcar este día y en estas condiciones en las que estamos todos pasando por ahora. Algunas aclaraciones que me parecen pertinentes de principio es el concepto de recreación y el concepto de tiempo libre, que generalmente tienen desde una cotidianeidad, desde una colectividad, un significado a veces muy extendido, pero poco importante. En el caso del tiempo libre, el hecho de tenerlo no da para sanamente creer que realmente somos libres. Es decir, la libertad es un asunto más complicado, más complejo, que si lo profundizamos, tal vez nos sorprenda un tanto saber que aunque parezca que somos libres, pues a veces no lo somos tanto. Primero porque la libertad supone la conciencia crítica, y por conciencia crítica entendemos esta capacidad que los seres humanos tenemos para, digamos, elegir, por llamarlo así, entre las opciones que nos brinda el sistema, que casi siempre van orientadas a la reproducción del sistema, y las opciones que convendrían a un sujeto, es decir, convendrían al individuo desde el punto de vista de su real beneficio. Entonces, el tiempo libre requiere de un tratamiento no solamente individual y grupal, sino también social, sistémico, es decir, el gobierno tendría que poner atención en esto si es que pretende apoyar a sus ciudadanos, cualquier gobierno, en tanto a generar posibilidades de una educación para el tiempo libre. Quiero decir con esto que aunque tenemos tiempo libre, tal vez no estamos educados para el uso del tiempo libre. Y una de las características específicas de la condición del tiempo libre es la idea de la obligación. Es decir, el tiempo libre debe su razón de ser a que existe un tiempo obligado. Y este tiempo obligado generalmente es un tiempo heterocondicionado, quiere decir que está dado por el hecho de vivir en sociedad, porque tienes que trabajar, porque tienes que cumplir con muchos condicionamientos sociales. Portarte bien, respetar a las personas, respetar al medio ambiente, respetarte tú mismo sobre todo, y obviamente otras tantas modos de referencia, de deferencia que tenemos hacia los demás. Entonces, obviamente, el hecho de hablar de tiempo libre supone poner algunos puntos importantes, es decir, cómo nosotros tenemos la idea de la obligación, la podemos tener en el sentido de que tenemos casa, tenemos escuela, tenemos trabajo, y que de eso que dedicamos un buen tiempo nos resta un espacio pequeño y que lo dedicamos a algo que muchas veces es para el descanso. Ya ha habido muchos estudios al respecto de esto, es decir, Dumas-Sedier, Monet, varios autores del estudio del tiempo libre nos han reflejado las funciones específicas que tiene el tiempo libre. Y una de esas funciones sería el descanso. Otra función establecida como base de estudio es el desarrollo personal, pero también la diversión. La diversión puede ser opuesta al concepto de recreación, pero como función son distintas. ¿Cómo aclarar esto? Generalmente pensamos que el tiempo libre es para divertirnos y está bien, pero si estamos pensando en un tiempo libre positivo, un tiempo libre que nos reporte algo a nuestro crecimiento, tenemos que cambiar el concepto de diversión por recreación, como ya lo ha hecho Monet en algunos de sus textos. Frédéric Monet, maestro de la Universidad de Barcelona en el área de la psicología social. Y entonces él dice que es importante entender el carácter del tiempo libre y sus funciones. Dumas-Sedier decía que la función del tiempo libre es descansar, divertirse y el desarrollo personal. Y por desarrollo personal
él enmarca una gran cantidad de actividades que tienen la intención del sujeto de mantener un crecimiento personal, pero esto se contrapone en cierta manera a la capacidad económica de la persona y por otro lado a la educación propia de la persona. Es decir, para quienes tienen una solvencia económica es fácil pensar en crecer personalmente y asistir a actividades que proponen diversas comunidades, pero para quien no tiene dinero, tal vez lo más frecuente que haga es lo que aprende en familia. Entonces, esta idea de la libertad en el tiempo libre se contrapone al hecho de que al ser un aprendizaje de familia, no siempre está orientado a lo personal, sino generalmente reproduces o recreas. Es decir, la pregunta sería, ¿tú reproduces o recreas? Entonces, reproducimos cuando lo que hacemos no nos reproduce a nosotros, sino reproduce al sistema. Y aquí podemos enmarcar una gran cantidad de prácticas que las personas hacemos durante el tiempo libre que no están pensadas, que solamente son como una elección entre alternativas que nos brinda la realidad. Y lo que haría falta sería un pensamiento crítico para elegir de acuerdo realmente a la conciencia real del sujeto en un momento determinado. Se ha hablado de que tenemos una conciencia real y una conciencia posible. La conciencia real es esta conciencia que ustedes tienen mientras me están escuchando y de lo que sigue después de que terminen estas conferencias y de lo que han hecho ayer y de lo que van a hacer mañana. Es decir, la conciencia real es este estado de la mente que nos dice, que nos indica dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Pero no nos dice nada acerca de una nueva visión de la vida o acerca de una visión profunda de nosotros mismos. Para eso necesitamos una conciencia posible. Esta conciencia posible podría ser posible, valga la redundancia, en el tiempo libre si cambiamos el concepto de diversión por recreación. Vamos a ver. El concepto de recreación generalmente se confunde con el concepto de diversión. Esto también es importante señalarlo. Diversión viene de la palabra divertere en latín, que quiere decir mirar hacia ningún lado o mirar hacia dos partes distintas. Es como también un tanto como no tomarse en serio a uno mismo. El que se divierte no se está tomando en serio nada, ni se está tomando en serio a sí mismo. Diversión implica como un estado de la mente donde hay una cierta dispersión. Una dispersión que no se ubica en ningún lado, en ninguna parte. Es la imagen de esta persona que ahorita en la cuarentena está sentado en la televisión y está cambie de canal buscando quién sabe qué. No atiende a saber exactamente qué es lo que está buscando. Se está divirtiendo, pero no se está recreando. Lo que está haciendo es reproducir un estado, tal vez como lo que mencionaba nuestro compañero Francisco Díaz, un estado interno que se carga más hacia la melancolía, posiblemente, o hacia el enfado, o hacia la idea de que no está pasando nada interesante, más que a la idea de decir de qué forma yo podría solventar lo que estoy viviendo. El concepto de recreación, en cambio, a diferencia del concepto de diversión, también a veces se ha confundido con diversión, pero miren, en una actividad recreativa o recreacional siempre hay diversión. Y en una actividad de diversión no siempre hay recreación. La recreación no es un conjunto de actividades. Vamos a encontrar muchas definiciones en libros que la ponen como recreo, es como acto de recrearse, como acto de pasar el tiempo de una manera divertida, o también como tal vez lo más acercado a la idea de quien trabaja profesionalmente, el concepto es recrearse a sí mismo. Tal vez colgado de esta última definición, yo diría que la recreación es más que un conjunto de actividades, es un proceso de la persona. Un proceso que tiene que ver con esto de la conciencia crítica. Recrearse o recreación quiere decir volver a crear como hacen los dioses. Tiene recreationis, donde la palabra teos tiene que ver con Dios, tiene que ver con creencia. Entonces, volver a crear o hacer como hacen los dioses es el acto de Dios es dar creación al mundo y la naturaleza va recreando lo que Dios crea. Pero el hombre también puede recrear. El hombre se recrea a sí mismo. Pero este sí mismo es una pregunta importante. ¿Dónde está el sujeto cuando se habla de sí mismo? O también podemos decir, ¿es posible el sujeto? ¿Cuál sujeto es el que es posible? ¿El que reproduce el sistema o el que se recrea a sí mismo? Entonces la recreación es un proceso mental
donde lo primero que ocurre es la conciencia del sujeto de sí mismo. Cuando decía yo la educación para el tiempo libre, obviamente sin decirlo, pero estoy en un pensamiento complejo oponiendo la educación para el tiempo libre contra la educación tradicional o la educación en sí. Todos sabemos que la educación está establecida o estructurada en la base de pugnas, de intereses particulares. Una gran parte de los sistemas educativos en el mundo lo que proponen es adaptar al sujeto a su sociedad. Lo que no hay es una educación para el sujeto, para el individuo, para su propia conciencia. Esta él se la tiene que ganar. Es una suerte que se nos da de encontrarnos con las personas adecuadas, con la manada, decimos, con el grupo adecuado, como aquí Sanantes es un grupo que se va encontrando, que va tejiendo. Pues es como una suerte encontrar esos grupos que van tejiendo y van encontrándose, de donde uno puede entender cómo uno puede existir como individuo, cómo uno puede existir como un sujeto con conciencia crítica. La idea de comunalidad, por ejemplo, la idea de convivencialidad, son dos conceptos también muy atrayentes y que se relacionan y que podemos entender ahora en esto de la cuarentena. Comunalidad supone toda la vivencia de todos los seres humanos en este planeta. Estamos en una comunalidad porque somos un conjunto infinito ahora, tal vez no infinito porque estamos dentro del planeta, pero tal vez es infinito porque no los podemos contar, de comunidades que piensan, trabajan y están juntos para algo. Pero lo que no estamos juntos es para nosotros mismos como comunidades. La comunalidad viene del concepto comuna o comunier, que significa participar en común. Y la convivencialidad es una vivencia donde lo que es importante es hablar del encuentro real entre personas. Iván Illich, de los años 60 para acá, en algunos libros, planteaba el problema de la convivencialidad como un problema de la pérdida del sujeto común. Algo que Chomsky maneja como el mantener a la plebe a raya, en el sentido de que es importante empujar a las masas para que se hagan conscientes de sí mismas, porque lo que no tiene ahora voz es la colectividad. A la colectividad se le dan voces, una gran cantidad de voces, pero no son las voces de la colectividad. La colectividad surge de la conciencia de sí mismos, una conciencia de estar juntos y de tener encuentros reales. Lo que ahora podríamos pensar está ocurriendo dentro de las casas sería un encuentro real, pero ¿lo es? Yo creo que no. Yo creo que el hecho que todos estemos en una casa adentro, como si estuviéramos en un pantano oscuro, sin vernos unos a otros, radica en la falta del ejercicio de esta conciencia crítica, de esta reflexión del sí mismo. Las familias no nos hablan del valor del tiempo libre. Las familias nos dicen, ocúpate bien en el tiempo libre como una especie de instrucción vicaria y además tú te las averiguas. Ves tele, ves una serie en Netflix o a lo mejor te tomas ahí un jueguito de TikTok o lo que sea, pero es pasar el tiempo, estar haciendo algo porque sentimos que nos carcome la realidad, que nos está consumiendo. Y eso es terrible, porque no podemos pensar en esta forma de recreación, dado que no es un ejercicio cotidiano. No nos han enseñado, no nos han inculcado la diferencia entre pensar por pensar solamente porque hay que hacer algo o pensar con fines de uno mismo. La educación para el tiempo libre, de existirla en el futuro, tiene que ser una educación para el sujeto con una conciencia de que está existiendo. Y ahí nos planteamos entonces, ¿cómo existe un sujeto? ¿Cuántos caminos recorre un hombre, decía Bob Dylan, para convertirse en hombre? Yo digo, ¿cuántos caminos tiene que recorrer una persona para convertirse en persona? Algunos tenemos la suerte de conocer comunidades como Sanantes y otras tantas que ha habido, las de Carl Rogers, las de Abraham Maslow, las de Fritz Perls, las de muchos que han formado comunidades como David Cooper en Argentina o Basaglia en el norte de Italia, que han formado comunidades con la específica necesidad de que la persona tome conciencia de a qué grupos pertenece, para qué función tienen esos grupos. Así que ahora cuando hablamos del tiempo libre, tenemos que hablar de encuentros reales. Tenemos que hablar de la libertad desde la conciencia crítica y no simplemente tener el tiempo libre para hacer lo que nos venga en gana, y que no está mal, pues. O sea, no es que esté mal que la persona tenga el tiempo libre como un aspecto íntimo y que decida lo que tiene que hacer. El problema es la consecuencia colectiva de esto. El problema es las consecuencias en el medio ambiente de esto.
El problema es que no lo medimos, simplemente gastamos recursos, gastamos lo que está afuera, vamos usando sin ninguna discriminación de nada, y eso es porque nos educan para adaptarnos al sistema, y el sistema puede decirse que el sistema es autodestructivo. Así es que si nos educan para el sistema, para adaptarnos a un sistema, a una sociedad, pues nos educan para ser autodestructivos. Y eso es lo que se está mirando ahora. Hay esta especie de sentido del complot, me parece que hay una idea como que el coronavirus o el problema del coronavirus tiene un doble uso. Efectivamente, el virus existe y tenemos que protegernos, pero también, como lo dijo alguien, nos vino como anillo al dedo. Nos vino como anillo al dedo quiere decir que a todos de alguna forma nos sirve. Le sirve al empresario de una manera muy particular, le sirve al gobierno de una manera muy particular, le sirve al político de una manera muy particular. Nos debería de servir a nosotros, a los individuos comunes, porque en esta cuarentena podríamos haber aprovechado, ya casi vamos a salir tal vez, no sé. Mi esperanza es que salgamos el 1 de junio, pero quién sabe. Pero debemos de haber aprovechado al máximo. Tendríamos que haber revisado nuestras vidas, encontrarnos con nuestros familiares y pensar, a ver, nosotros finalmente para qué estamos aquí, como familia, ¿quiénes somos? Y entonces tal vez pasar por todas estas prácticas de respiración que nos decía nuestro compañero Michel, nuestra compañera Anboxy, y decir, tenemos la posibilidad de reunirnos, respirar juntos, convivir juntos, tener un encuentro real juntos. Eso es lo que a mí me parece importante destacar, que la comunalidad no existe todavía mientras no las comunidades participen en común. Mientras no todos tomemos conciencia del valor de la recreación, no como hacer por hacer, sino un hacer con sentido, un hacer para el ser humano. Las familias tienen que pensar ahora en rescatar el concepto, porque en familia no nos dicen, usa el tiempo libre de tal o cual forma, como dije hace unos momentos. En familia te dejan a tu arbitrio lo que vas a hacer. Y a veces lo que haces no siempre va a ser en beneficio. Ciertamente muchos con buena conciencia le dan un buen uso a su tiempo, hacen deporte, hacen escalada, van al mar, hacen surfing, vuelan en ala delta, se lanzan un paracaídas, hacen bungee, andan buscando el encuentro espiritual consigo mismos, y eso está bien, pero no todos lo estamos haciendo. Y dentro de la casa hay también un deporte de riesgo, que es platicar con los otros. El deporte de riesgo lo vemos como andar subiendo montañas, y acá ahora el deporte de riesgo es hablar entre nosotros, porque no nos hablamos, simulamos que hablamos, simulamos que tenemos un encuentro. Entonces me parece que es el momento justo, y es una verdadera suerte estar con Sanantes y decir, formo parte de una comunidad que empuja a los demás a hacerse cargo de sí mismos finalmente. Porque si no nos hacemos cargo de nosotros, nos va a cargar. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Como siempre, es un placer escucharlo y todos sus conceptos, la verdad que son muy bien recibidos. Gracias. Muchas felicidades. Bueno, seguimos. Maravilloso. Seguimos con nuestro amigo y admirado gestaltista. Es un gestaltista un poco payaso, un gestaltista un poco músico, un gestaltista un poco culto, un gestaltista de una mezcla que yo digo muy saludable. Es el saber junto con la risa, con la música, con la danza, un experto en el manejo del tiempo libre, del ocio, de la creatividad. Ya lo conocen, ya nos ha acompañado en ponencias anteriores. Estoy hablando del maestro Trinidad Gerardo Martínez Cárdenas. Su ponencia de hoy, creatividad como un medio de sobrevivencia. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara, tiene la especialidad en dirección de programas de tiempo libre para niños y jóvenes. En este rubro ha realizado investigaciones, ha sido capacitador en el DIF, director de Recreación, Deporte, Cultura, tiene una maestría en terapia gestal, integro, posgrado, en la dirección de programas de actividades en el ocio por el Instituto Pere Tarrés de Barcelona, profesor docente en el Centro Universitario de Ciencias de la Universidad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y de la maestría de terapia gestal integro, profesor investigador asociado en el Departamento de Psicología Aplicada.
y presidente de la Academia de Psicología del Deporte del Departamento de Psicología Aplicada en el CUCS UDG. Bienvenido, Trini. Bienvenido, gracias por tu saber, gracias por tu compartir, gracias por la profundidad de tus reflexiones, y tenemos que aportar todos en este camino. Necesitamos más hoy que nunca de nuestra creatividad, hoy más que nunca, ¿sí? Necesitamos sobrevivir creativamente a este proceso que estamos viviendo. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. ¿Sí me escucho? Bien, vale. Bueno, voy a tratar de compartir mi pantalla. Bien. Esto es... Bien. Pues muchas gracias de nueva cuenta por la invitación, doctor Gabriel Bertona. De pronto tengo esta impresión de que aprendo más cada que vengo que lo que yo puedo enseñar, pero es porque muy buenos los panelistas siempre, pues. Y así, tal vez en una de las reflexiones más adelante, ahora mismo que yo haga, será para la familia, en el uso del tiempo libre y la creatividad para la familia, en donde yo creo que debe de ocurrir como me ocurre a mí aquí ante ustedes, que cada vez que me das la oportunidad de venir acá con ustedes, Gabriel, pues es como una oportunidad de volver a decir las cosas, de irme perfeccionando en la forma de decirlas, de irme aclarando. Y yo creo que la familia, así como hace Sanantes, debe de reunirse y permitirse una y otra vez esta convivencialidad que nos permite protegernos unos a otros, que nos permite un espacio de amor donde podemos ser y existir más que en otras partes. Y entonces, esto me gusta de Sanantes, que yo puedo venir aquí como si fuera mi familia y donde puedo sentirme así, ¿de acuerdo? Y bueno, anteriormente he estado versando sobre el ocio, pero no había empleado gráficas que permitieran también a los demás darse una idea de qué hay detrás de este fenómeno psicosocial y antropológico, podríamos decirlo así, sociológico, antropológico, etcétera, etcétera. Había yo dicho anteriormente que el ocio es una herencia occidental, aunque también oriental, es decir, el tratamiento que se le da al ocio es importante señalarlo en la forma como lo hacían los griegos, para quienes el ocio era liberador, gratuito, hedonista y personal, pero sobre todo una actitud hacia la vida, un estado superior de la mente, decían ellos. Y ahí es donde anteriormente en mis otras participaciones he tratado de destacar precisamente este carácter del ocio o esta esencialidad del ocio como un estado superior de la mente humana. Y de paso decir que ninguna sociedad funciona sin el ser humano. Y es obvio que hay sociedades que funcionan muy bien y sociedades que siempre tienen conflictos, y creo que se debe a que desde la educación, desde la estructura de la familia, de la forma como está organizada, digamos, la urbanización o las planeaciones urbanas, tienen tal forma de estar diseñadas que no permiten realmente que emerja el ser humano. Lo que emerge es un sujeto que simula existir o que le hacen simular existir y que no alcanza nunca o siempre está como yendo detrás del tren, tratando de alcanzar el último vagón, no se alcanza a sí mismo y no se alcanza como ser humano. Entonces los sistemas sociales tienen que, digamos, autorreflexionar desde las instituciones y las comunidades para saber hasta dónde de veras estamos permitiendo al ser humano como tal. Habría que definir cuáles son las capacidades genéricas del ser humano para saber de qué estamos hablando. Ahora bien, había dicho anteriormente que el tiempo libre no es el ocio, aunque el tiempo libre puede permitir la existencia del ocio. Había dicho también que las sociedades actuales prácticamente no permiten ya la expresión del ocio. Sí permiten el uso del tiempo libre, pero este tiempo libre se convierte en una opción entre alternativas.
como no hay una educación para el uso del tiempo libre, la persona lo hace desde una opción entre alternativas. Y estas alternativas generalmente no recrean al sujeto. Cuando digo recrean, obviamente tengo que explicar qué entiendo por recreación, pero vamos, me adelanto y digo que no recrean al sujeto, sino que lo que hacen es reproducen las condiciones en las que el sujeto existe o en la forma como el sujeto convive con otros. El tiempo libre es un tiempo que debe de entenderse como un tiempo verdaderamente libre como tal. Es decir, decimos tiempo libre, pero cuestionamos de fondo si la libertad tal existe. La libertad tiene que ser subjetiva y objetiva. De ahí que cuestionamos si de veras el tiempo libre es un tiempo libre. O sea, lo que ustedes observan a su alrededor es muchas personas que sí tienen esta expresión del tiempo libre, pero parecieran autómatas porque van consumiendo el tiempo en lo que sea, en lo que más o menos les da idea al día y no lo canalizan hacia una reflexión, es decir, después de una reflexión profunda, previa hacia su propia recreación. Y ahora sí digo que recreación, anteriormente lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir, recreación para mí y para quienes estudiamos profesionalmente el tiempo libre, no son actividades de juegos, ni es todo lo que se hace en el tiempo libre. Generalmente, muchos libros así lo explican y todavía hay escuelas que lo tratan de esta manera, como si fuera el conjunto de actividades, solamente que, claro, ellos le caracterizan que tienen un carácter especial, valga la redundancia, que tienen una diferencia. Los juegos de recreación son diferentes a los juegos, otro tipo de juegos, que no sé a cuáles juegos se refieren, pero evidentemente se refieren a juegos como quiera que sea. Los juegos son infinitos, hay grandes clasificaciones de juegos, pero también las actividades de tiempo libre pueden clasificarse infinitamente. Lo que hacemos, cada sujeto tiene diferentes formas de hacerlo y puede hacerse una clasificación por grupos, por comunidades, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se está haciendo en el tiempo libre? ¿Cuánto se gasta? ¿Con quién se gasta? ¿Qué es lo que más se consume? Etcétera, etcétera. Ahora bien, el tiempo libre necesita de generar el ocio, pero generalmente para llegar al ocio necesitamos estar liberados. Sin una liberación de la persona, ¿de qué liberarse? Aquí quienes han hablado antes que yo, ya de alguna manera esbozan a qué me refiero cuando digo liberarse de qué. El trabajo es una forma de actividad que obviamente nos causa fatiga, pero también vivir en un trabajo que no me gusta genera otro tipo de fatiga. Entonces dice José Blecher, lo que enferma no es el trabajo, sino las condiciones en las que trabajo. Y ahí tenemos ya una primera ventana donde asomarnos. La otra es en la familia donde yo existo, donde yo vivo, donde yo convivo. Si también es un espacio donde no llego con gusto, obviamente también causa un desgaste y obviamente mi tiempo libre puede ser un tiempo de evasión. Lo que sabemos es que el tiempo libre puede entenderse por su función específica y esto sería compensar y liberar. ¿Qué compensamos? Insuficiencias, frustraciones y hacemos sustituciones. En cuanto a las insuficiencias, tal vez esta sociedad se entretiene mucho en pedir a los sujetos prestigio. La belleza como una tiranía, hay que ser bello como de lugar, hay que estar de esta forma o de la otra. Y eso me parece que para una infinidad de personas puede ser una especie de castigo el no estar como lo demanda la sociedad de consumo. La distracción y el placer también es una insuficiencia, puede ser lo que yo decía, un tiempo evasivo. El recogimiento y la soledad, es decir, cuando nos aislamos porque no somos capaces de socializar y porque nuestro círculo de amigos es muy reducido, porque ya nos conocen como somos o nosotros a ellos, etcétera, etcétera, no nos hemos permitido ir más allá de nuestras fronteras, hay que trascender las fronteras. Las frustraciones, obviamente el convertirse en individuo es una frustración actual. Ser sujeto, ser individuo, no se da solamente por el hecho de tener un nombre y de existir como tal. Es necesario convertirse en sujeto y esto es participar. Participando con los demás, participando, hacer conciencia de cuáles son las consecuencias de mis actos y si me hago responsable de ellos, etcétera, etcétera. Eso implica una convivencialidad donde ponga especial atención a mis relaciones interpersonales, que ya lo han dicho hace unos momentos. Y también pues buscar mi formación y perfeccionamiento profesional. Es importante que los jóvenes y los niños aspiren en un proyecto de vida hacia alguna vez convertirse profesionales en algo. Las sustituciones
¿Cómo sustituimos? Si no podemos autodeterminarnos, estamos, digamos, enojados, resentidos, y también de alguna forma tenemos esta actitud negativa o positiva en la medida que podemos ser autodeterminados. Nos movemos en mundos donde no alcanzamos, a veces por nuestros presupuestos, a veces porque no estamos en los espacios, a veces porque no estamos con las manadas o con los grupos que lo hacen, no alcanzamos a una psicoterapia o una socioterapia, y necesitamos entender que nos tenemos que liberar de todos esos problemas que estamos padeciendo. El ser libre de y libre para supone estar libre de lo que nos enajena y aliena, y estar libre para existir como ser humano. Ahora bien, esta sería una escala de una orientación del uso del tiempo libre. Si vemos de un punto hacia abajo, dice detrimento de sí, una buena parte de las actividades, esto es importante que tomemos conciencia, una buena parte de las actividades que realizamos los seres humanos en una comunidad, en una sociedad, en una ciudad muy industrializada, va en detrimento de uno mismo. Los excesos, el alcohol, el tabaco, todo lo que no nos ayuda a crecer es un detrimento de sí. Ya no quiero mencionar los actos contra la sociedad y la pérdida de valores, porque esos son evidentes en sociedades como las nuestras. El entretenimiento sería el primer nivel hacia arriba del detrimento de sí, que implica como una manera general de usar el tiempo libre, y que su idea es no aburrirse. O sea, una gran mayoría de las personas en la actualidad lo que hacen es no aburrirse, pero eso no significa un uso creativo del tiempo libre. Es un tiempo entretenido y evasivo. Luego sigue una participación emotiva. Hemos hablado anteriormente de la analgitis o espectadoritis en las que normalmente nos hemos convertido los seres humanos. Estamos sentados, todo lo que hacemos lo hacemos viendo una pantalla, o si vamos a ver teatro es sentados, si vamos a ver un concierto, digo, eso no es tan malo, pero también lo hacemos sentados. Si nos subimos a un autobús queremos ir sentados, o sea, todo el tiempo estamos sentados. Y obviamente tiene que haber alguna repercusión en ello, lo cual implica que necesitamos una participación emotiva. Quiere decir que nosotros podemos hacer el teatro, nosotros podemos cantar, nosotros podemos hacer lo que vamos a pagar por verlo, nosotros podemos hacerlo en nuestra casa. Podemos hacer con nuestras herramientas artistas, podemos hacer teatro, podemos hacer cine, filmarnos, bueno, ya que están los celulares ahí que sirvan para algo, diga que están esos celulares con nosotros, podemos emplearlos de una manera más creativa. Esto implica una apreciación, todavía sin destacar la experiencia importante del tiempo libre. Y finalmente viene una participación activa, insisto, donde ya formamos parte de algo, como aquí estamos formando parte de los sanantes y estamos en donde ocurre la información. Todos tendríamos que buscar formar estas comunidades donde ocurre la información. Y la participación creativa, que implica, entre otras cosas, de manera general, para todos se sabe que implica el invento, la trascendencia de lo que se inventa, el despertar como sujeto de las actividades creativas. Ahora bien, en esta cuarentena, la familia ha entrado en un dilema acentuado. Para Virginia Satir, las familias pueden clasificarse en tantas formas como familias haya en una comunidad. Pero de manera sencilla, ella hace una clasificación por la forma de convivencialidad o por los efectos que tiene esta convivencialidad. Así entiende que puede haber familias nutricias, familias que son un tanto aburridas, son diferentes, y habría que definir en qué consiste este tipo de familias, y las familias conflictivas, que no quiere decir que las segundas no sean un tanto conflictivas. Lo que pasa es que en estas familias, indiferentes o aburridas, se ha normalizado, al ser una normalización de la indiferencia, una normalización del aburrimiento. O sea que es normal estar aburrido, es normal no hablarme con mi hermano, es normal no hablarme con mi madre, es normal no hablarle a mi papá, o estar juzgando a todos, o es normal que no nos conozcamos. Una de las, digamos, de las consecuencias de una sociedad industrializada es que las casas son solamente para ir a dormir, había dicho anteriormente. Las usamos solamente para ir a dormir, y eso implica un distanciamiento emocional. Pero ahora que hemos entrado a esta cuarentena, nos hemos tenido que ver las caras y desgraciadamente hemos tenido que platicar, o desafortunadamente,
o afortunadamente tuvimos que platicar, tuvimos que empezar a olernos unos a otros y a conocernos unos a otros, y eso implicaba y implicó muchísimas cosas. Pero es importante entender esta diferencia entre familias nutricias, donde una familia nutricia es donde el sujeto llega feliz a su casa, es más, extraña a su casa y ya quiere llegar a su casa. Una familia conflictiva, uno no quiere ni llegar, quiere mejor darle la vuelta, o si llegas, entras directo a tu cuarto y no quieres saber nada de nadie. Entonces, hay que ver qué podemos hacer al respecto. Esta condición de semi-encierro, digo semi-encierro porque seamos honestos, mucha gente sale, ¿eh? De todas maneras andan en la calle y andan en la fiesta como si no estuviera ocurriendo nada. Y entonces por eso digo yo que es un semi-encierro. Las familias se han tenido que ajustar a estas condiciones de la cuarentena con sus recursos materiales, con sus estilos emocionales, con sus conflictos, los hayan tenido de siempre o recién los hayan descubierto. Porque muchos conflictos recién los empezamos a entender en cuanto nos empezamos a juntar. Por ejemplo, no conozco a mi hermano realmente. A lo mejor no sabía que le gustaba esto, le gustaba el otro, ni siquiera sabía que tenía novia, a lo mejor ni siquiera sabía que fumaba, o a lo mejor que tomaba una droga, o a lo mejor no sabía que tenía conflictos con mi otra hermana, o con mi padre, es decir, ahora nos damos cuenta de que existen esos conflictos y que cada uno juega un rol, entendiendo que la familia para muchos es un sistema en equilibrio, un sistema con características como la totalidad, que quiere decir que lo que afecta a un miembro de la familia afecta a todos los demás. La familia es más que la suma de sus partes, por lo tanto los conflictos se multiplican. Los roles que cada uno juega abonan a un tipo de equilibrio. Como sistema, los sistemas guardan un equilibrio. Ya antes se ha hablado de sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los sistemas abiertos como aquellos que transmiten y reciben información. Los sujetos somos sistemas que emiten y reciben información. Por lo tanto, formamos parte de un espacio donde existe el sistema, donde hay un equilibrio. Este equilibrio puede ser alto si la familia es nutricia y es bajo si la familia es conflictiva. Igual puede decirse de una familia que vive en el aburrimiento, su equilibrio puede ser mediano, por llamarlo así, pero todos abonamos a este tipo de equilibrio. La familia se ajusta a ese equilibrio mediante movimientos sucesivos, es decir, vamos viendo cómo cada uno se comporta, ya sea que estemos o no presentes, pero lo sentimos porque somos de sangre, porque tenemos estos vínculos que tienen un carácter psicoemocional, etcétera, etcétera, y entonces vamos trabajando, abonándole al equilibrio. Una vez que estamos en el análisis de las familias, pues ya dentro de la cuarentena, pensamos que es necesario que entendamos la necesidad de superar nuestra conciencia de la familia como tal. Lo primero que nuestras familias tienen que hacer por ahora es detener todo, ya que están allá adentro de la casa, detener todo juicio, detener toda acción, sentarse en círculo y pensar quiénes somos como familia ahora y qué podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos de ser creativos para generar un ambiente que propicie la armonía. Dado que vamos a estar acá o ya tenemos rato aquí adentro, ¿sí? Es necesario que nos pongamos a ver de qué manera vamos a resolver nuestros conflictos como familia y entender, por ejemplo, que los padres no son jefes, no son directores como de una escuela, sino que son un ejemplo a seguir y que requieren un estilo de mando que al hijo le espere confianza. Una manera asertiva de comunicarse supone que cuando le digamos algo a alguien de la familia, no se lo digamos confrontando su dignidad. Hay que tener mucho cuidado cómo pedimos las cosas. Y obviamente el cruce de opiniones en este momento en el encierro es continuo, porque si la casa es muy pequeña, no podemos escapar ninguno de nadie. Y necesariamente escuchamos sus opiniones, su manera de pensar, y es necesario que hagamos un espacio específico para opiniones y un espacio específico para la convivencia, es decir, que empecemos a planear de qué manera vamos a convivir ahora que estamos juntos, para que en esa planeación por día, por semana, por mes, tengamos como individuos una actividad por separado, y que cada uno tenga su respeto de su espacio personal, y como grupo un tiempo donde todo el mundo esté de acuerdo en participar, y ahí necesitamos de la creatividad. Necesitamos de reflexionar además al final de cada día
¿Qué es ser creativo? ¿Qué formas de actividad mental y manual solemos asociar con la creatividad? Juegos, videojuegos, crucigramas, virtualidad compartida, lenguajes creativos, ejercicio físico, juegos de mesa. Es decir, las alternativas son muchas, pero tenemos que separar entre la actividad como tal destinada a limar asperezas y las actividades que son para incrementar la convivencialidad. La convivencialidad, igual que la recreación, es un concepto que tenemos que definir. Convivir significa encuentro real. Convivir, que la vida sea. Por lo tanto, necesitamos encuentros reales. Cuando estamos simulando, cuando usamos la máscara, no tenemos encuentros reales. Un problema de la familia es que se ha divorciado emocionalmente porque todo el mundo está viendo la televisión, cada uno ve su programa. Hay familias donde hay una pantalla en cada recámara. Y obviamente prefieren mejor ir a ver su serie, la que sea de Netflix o de otra compañía, para estar separados de la familia. Y bueno, si ya lo hacen así, ¿por qué no juntarse a comparar entre series que están viendo? ¿Por qué no hablar de las virtudes o defectos humanos que asoman detrás de cada serie, de cada película? ¿Por qué no jugar con los lenguajes de las propias películas para aplicarlos a nosotros mismos? ¿Por qué no reflexionarnos a nosotros mismos a través de esas series, a través de la televisión? Entonces, tenemos esta doble posibilidad. Una, nuestro propio lenguaje es un grupo, la familia es un grupo y un grupo es un espacio de riqueza increíble de posibilidades. Cada sujeto es una posibilidad. Cada sujeto es un sinfín de lenguajes. Cada persona es una obra de arte en sí. La creatividad fomenta la confianza, pero para la confianza de ser creativo necesito de ser confirmado por el otro. Toda la familia puede ser creativa. De hecho, entiéndase que la creatividad es ya estar sobreviviendo. Es decir, ya desde el hecho de sobrevivir puedo entender yo a una persona como creativa. Así tenemos dos modos entre los especialistas de enfocar la creatividad. Aquello que implica un proceso para crear un producto y que tenga un uso social, un uso económico, y la propia vida en donde nosotros para sobrevivir somos creativos, pero ni cuenta nos damos. De esa forma, cada sujeto es un museo de posibilidades, es un espacio de posibilidades en donde puede sacarse mucho provecho, donde solamente necesitamos la confianza de los otros. Lo que no ocurre a veces es que las personas se descalifican. Juzgamos, estamos haciendo juicios continuamente. Esto es un poco crítico, sobre todo cuando las personas tienen una orientación de alguna religión que les pide que respeten al prójimo, pero sin embargo estamos haciendo juicios. Tenemos que entender qué es un juicio. Es un juicio, es un pensamiento acerca de otra persona que la descalifica, la nulifica, le pone defectos que a lo mejor no tiene o que la juzga por un error que ha cometido y que entonces le resaltamos continuamente. Las familias conflictivas es frecuente encontrarnos este tipo de actitudes de hacer juicios, de estar descalificando al otro, por lo que sea, porque está gordo, porque está flaco, porque fuma, porque no fuma, por esto, por aquello, pero siempre estamos criticando a los demás. Tenemos que parar esa actitud de juzgar. Tenemos que reconocer que todo esto ya es viejo, o sea, desde siempre nuestros abuelos nos dijeron, oye, tú también eres ser humano y también vas a tener errores, entonces no te pongas en el papel de ser mejor que el otro. No te pongas en el papel encima de nadie porque eso no te hace grande, te hace pequeño realmente. Entonces no andes juzgando gratuitamente a los demás. Ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado con lo que piensas de los demás porque todo se te puede regresar, eso también lo sabemos. La casa es un escenario mágico. Así sea pequeña, está lleno de objetos que hemos conseguido y cada objeto tiene su lenguaje. Podemos trabajar en armar lenguajes, en armar búsqueda del tesoro, podemos hacer comparaciones entre objetos, podemos poner a funcionar nuestras capacidades perceptivas a través de lo que poseemos. ¿Por qué lo tienes? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Para qué es esto? Es decir, como si la familia estuviera empezando a reformular el pensamiento acerca de la vida. La familia ahora que está dentro de una casa guardada, esperando a que acabe esta pandemia, debe de actuar así, como si estuviera reformulándose la vida. Y los padres tienen una oportunidad de recuperar su capacidad pedagógica, sobre todo a partir del amor. No hay pedagogía más hermosa que la del amor. Así es que ese es el principio. Cada miembro es un portal de absurdos e imaginería. El absurdo lo uso yo aquí como algo positivo.
Es decir, hay que darle credibilidad a ese que en la casa es el actor que de pronto nos voltea todo de cabeza, que dé las cosas de otra manera. ¿Qué tal si todos nos ponemos a cambiar nuestras vidas? ¿Qué tal si nos cambiamos los nombres por este día para jugar un tanto a la imaginería? Y entonces aprovechar esta posibilidad infinita que tenemos al estar en conjunto. Nuestros lenguajes, el español, el inglés, el francés, el alemán, el ruso, el que sea que nosotros podemos hablar, son objetos que se pueden transformar. ¿Qué esconde un lenguaje? Primero tenemos que entender que las palabras son modos de representar la realidad, pero que nunca una palabra representa totalmente la realidad. Así es que entonces eso nos puede servir para entender que no tenemos ningún juicio completo acerca de nada, porque además la realidad que conocemos está en continuo movimiento, no hay un conocimiento acabado. Entonces, como no hay un conocimiento acabado, nadie puede sentirse como dueño del conocimiento. Primera regla, no te sientas dueño de ningún conocimiento. Cuando te juntas en familia, tú no sabes nada. Gozas ignorancia momentánea y permítete a ti mismo decirlo en secreto, sí lo sé, pero aquí se trata de ser todos iguales en el sentido de la convivencialidad. Y entonces tenemos signos, podemos armar nuevos lenguajes, podemos juzgar a descubrir pensamientos, podemos escribir una poesía en un lenguaje inventado por mí y luego darle las claves para que lo descubran. Nos podemos entretener definiendo incluso algo del mal carácter de los demás con lenguajes y usar el humor para poder entenderlo. O sea, hacer una clasificación de las conductas negativas de todos, luego ponerlas en un lenguaje nuevo y luego actuarlas para que cada quien se dé cuenta y tome conciencia. Es un modo terapéutico, es un poco gestáltico porque se trata de partir de la experiencia, de hacer conciencia de aquí y ahora, de cómo me estoy comportando y verlo a través del humor, que es una buena forma. Así armamos un sociodrama, un psicodrama. Es decir, claro, requiere esto se logra con el paso del tiempo, no las familias se pueden poner inmediatamente a este nivel, pero si lo hacen paulatinamente van a poder ir entrando. Yo confío mucho en la creatividad de los elementos de los miembros de la familia. Entonces hay que separar los conflictos de las necesidades. La familia ha perdido la costumbre, ¿un minuto? Sí. La familia ha perdido la costumbre de preguntar por las necesidades de los demás o las metanecesidades de sus miembros. Quiero separar entre necesidades y metanecesidades, que este es un enfoque de Abraham Maslow, hablar de metanecesidades como, por ejemplo, la libertad, los grandes valores como la solidaridad, el amor a la ecología, el crecimiento personal, la trascendencia, lo interpersonal, lo transpersonal, son metanecesidades. Y en la familia, ¿se tienen o no se tienen? Tenemos necesidades, hay toda una escala de necesidades básicas, secundarias, de estatus, de prestigio, etcétera. Pero las metanecesidades que tienen que ver con los valores que sustenta la humanidad, pocas veces le ponemos atención. Sería necesario que lo sepamos en primer lugar para programar también sobre la base de las metanecesidades. Es decir, hacer un día donde también hablemos de los valores que enarbola una sociedad no perfecta, pero sí que está en total crecimiento. Entonces, repito, no juicios, tolerancia, nadie está equivocado, cada uno es su propia medida y eso es todo. Maravilloso, como siempre. Uy, gracias. Gracias. Muy bonita, muy clara distinción. Esta cosa de distinguir en dónde estamos creando, estamos evadiéndonos, ¿no? Haber convertido el tiempo libre en consumir productos, ¿no? No tiene nada que ver con la creatividad ni con la gestión de la autonomía. Estos espacios creativos, reflexivos, de mirarnos. Gracias, gracias Trini, maravilloso. Muy nutritivo y muy necesario. Ahí vamos caminando. En ese camino estamos caminando en este día, en este panel en particular, de lo más biológico, nos estamos yendo hacia lo más creativo y social, ¿sí? Y ya van a ver toda esa hermosa lógica que trate de poner en el orden también de los ponentes. Voy a presentar ahora al maestro Trinidad Gerardo Martínez Cárdenas.
Pues bueno, me da mucha emoción presentarte, Trini, porque fuiste mi maestro en un momento de vida muy lindo para mí, que fue la maestría en terapia Gestalt, y yo creo que has tocado muchos corazones, muchos alumnos como maestro y con todo lo que aportas en tu enseñanza. Entonces es para mí un honor presentarte en este panel. El maestro Trinidad va a hablar sobre la convivencialidad de la fragmentación social a la integración sustentable por medio de la recreación. Un gran tema. Eres experto en ello, Trini, me consta. Todo lo que nos has compartido también en estos paneles han tocado corazones y muchas vidas se han por ahí sacudido en cuestión de la recreación, de ver cómo estamos usando nuestro tiempo libre, que fue también una de tus ponencias pasadas. Por ahí recibimos algunos mensajes que la gente estaba muy tocada por esto. Entonces, pues bueno, voy a presentar un poquito de su currículum para conocerlo, quien no tiene el honor de conocerlo. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en dirección de programas de tiempo libre para niños y jóvenes. En este rubro ha realizado investigaciones. Ha sido capacitador del DIF, director de recreación, deporte y cultura. Maestría en terapia Gestalt, en Integro, posgrado en dirección de programas de actividades en el ocio por Instituto Pere Terrés de Barcelona, profesor docente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, y de la maestría en terapia Gestalt en Integro. Él es profesor, investigador, asociado en el Departamento de Psicología Aplicada, presidente de la Academia de Psicología del Deporte del Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Guadalajara. Pues él es Trinidad. Adelante, Trini, te escuchamos con muchísimo gusto y entusiasmo. Te dejo el micrófono. Gracias. Bueno, mi primero es un saludo a todos y una felicitación a la maestra que nos acaba de exponer. Me quedé admirado. A veces vivimos en el pesimismo y no nos damos cuenta que alrededor y a lo largo y ancho de México hay muchas personas con una voluntad muy amplia, muy bonita para organizarse, para realizar tareas que son muy, muy, muy importantes en este momento. He confundido un poquito la presentación porque viajé el fin de semana, llegué y tenía, yo creo que un dato ahí mal acomodado, pero no importa, aquí nos vamos integrando. He puesto como título que debe para sobrevivir, pero obviamente se trata de la convivencialidad en el fondo. La convivencialidad como concepto es un término acuñado en los años 60 y un poquito dejado de lado por el perfil de quien lo construyó o lo caracterizó, es decir, que lo investigó y lo definió, que sería Ivan Illich, que trabajó ahí cerquitas de donde están ustedes, era en Cuernavaca, donde alguna vez anduvo Ivan Illich, y él hablaba de la importancia de la convivencialidad como un factor fundamental en la integración de la sociedad, esta integración que apunta a la presencia real entre las personas, a los encuentros reales entre las personas. Entonces, estos encuentros reales obviamente no son tan dados en nosotros por la fragmentación que existe en la sociedad, dada nuestras ocupaciones, en principio antes de la pandemia, dadas nuestras formas aceleradas y estresantes de convivir y de vivir, y que no nos permite realmente ese momento que ilustra muy bien la filosofía Zen y otras filosofías del recogimiento, de la reflexión, de la meditación, del trabajo netamente interno del sujeto. Un trabajo que realizamos acá en el Instituto de Terapia Gestalt y que va orientado al autoconcepto, al conocimiento del sí mismo,
que también es algo que no ocurre con frecuencia en una sociedad acelerada, preocupada por lo fundamental, por lo básico. Pero esta idea de los encuentros reales y la convivencialidad, cuya metodología la he escuchado prácticamente en la maestra que nos expuso, la maestra Laura, es una posibilidad siempre latente. Implica organizar la sociedad, implica partir de tareas muy concretas, muy definidas, que supone convocar en las colonias, convocar, como se han seguramente organizado estas instituciones que nos presentaron hace un momento, convocar y empezar un trabajo que iría desde dentro de las propias comunidades y que tiene, digamos, 3 etapas. Esas 3 etapas serían, primero, una forma muy directiva de organizar las comunidades, luego poco a poco coparticipativa, donde el especialista, que es a quien se acude para organizar el caos, este especialista va coordinando con la comunidad hasta que finalmente las comunidades tienen que volverse autosuficientes o autodirectivas. En todo este elemento, obviamente está presente la voluntad humana, y las primeras tareas van orientadas a la voluntad humana. Es decir, tenemos que trabajar con la voluntad humana y es un proceso. La idea de proceso queda muy claro para quienes trabajan en la terapia, y si bien es cierto que algunos pueden decir que muchas personas no necesitan ir a terapia, no necesitan el proceso porque la vida los ha puesto en la condición, han sabido aprovechar las experiencias del pasado, ahora sí que en la resiliencia se han vuelto contra sus propias desgracias y han salido de ellas con éxito. Pues a partir de eso puede decir que tienen un proceso y que no necesitan de terapia, pero la gran mayoría necesitamos formar grupos y crear el proceso. El proceso apunta hacia que las personas se conozcan a sí mismas primero que todo, antes de organizar nada, se organicen a sí mismas. Y en todo esto media el aspecto creativo. Pues tenido una necesidad de hablar otra vez de nuevo de la creatividad, y bueno, aquí tengo una idea que dice que todos los seres humanos llevamos dentro un pozo inagotable de ingenio y creatividad, que es nuestro, nos pertenece, pero sin embargo no lo reconocemos como propio. Esto nos es ajeno, es extraño, desconocido, porque no lo estamos ejerciendo. Pero esa es como una creencia, o a veces cuando lo pensamos realmente que no lo hemos hecho. Pero nuestra sobrevivencia está claro esta actividad creativa del ser humano. Desde el principio del mundo, los seres humanos pareciera que venimos a generar un sistema para crearnos problemas, para solucionar los problemas. Eso pareciera que hemos hecho desde el pasado hasta el momento. Hemos creado la cultura, y alguien ha hablado de la perversidad de la cultura, y bueno, creamos sistemas, creamos formas de vida que nos crean problemas, pero luego nosotros tratar de resolverlos. Así es que tenemos que darnos cuenta que la creatividad permanece en nosotros, que está ahí, que la hemos usado en la cotidianeidad para resolver los asuntos más mínimos, los más pequeños a veces, y es cuestión de aprender a detener nuestras vidas y pensar, reflexionar, organizarnos para darnos cuenta que siempre hemos hecho eso. Es decir, que siempre hemos vivido resolviendo problemas de una manera creativa, solo que tenemos esta costumbre tal vez, o esta idea de contrastar aquellos que son creativos, por ejemplo, los que inventan nuevos medios electrónicos, los que inventan nuevos inventos para resolver problemas, los que están en el arte, los que hacen música, los que hacen escultura, los que hacen teatro. Vemos aquellos y nosotros nos convertimos como en observadores y pensamos que la creatividad se trata de eso, de hacer todo aquello. Pero la creatividad hay que verla desde la solución de problemas. Caminar por las calles implica creatividad. En estas calles de México, en especial, de cualquier ciudad, llegar a tu casa vivo ya es ser creativo. Entonces hay que tener en cuenta esto como una actividad didáctica, es decir, como una forma didáctica de hacer reflexionar
a las personas sobre su capacidad de ser creativos. La creatividad ha estado siempre ahí con nosotros, en la forma de sobrevivir, en la forma de integrarnos unos con otros, porque lo que tenemos es esta desintegración. Así es que entonces la creatividad supone solucionar problemas. Y déjenme acomodar esto aquí. Y obviamente implica una reflexión, acción, reflexión. Es decir, la organización de grupos para la presencia completa, para los encuentros reales entre las personas, supone siempre un método muy sencillo que siempre hemos usado los seres humanos: reflexionar los problemas, que implica analizar, imaginar, visualizar; accionar, que implica organizar, elegir el qué, el cómo, cuándo, dónde, para qué; actuar y luego ver cómo nos fue, cómo podría ser si lo hiciéramos de otra manera y hacer los ajustes adecuados. Necesitamos de salir del esquema de que los problemas, algunos no son solucionables. Lo que hemos perdido es esta grupalidad, esta comunalidad, es decir, esta forma de trabajar en comunidad que yo acabo de observar que sí existe. Y bueno, aquí tengo la idea de organizar, por lo menos en 6 partes, nuestra realidad. El primer punto, el más importante para mí, sería el uno mismo. La fragmentación está en nuestro propio pensamiento, está en nosotros mismos, ¿sí? Entonces nosotros mismos somos los primeros que tenemos que mejorar, tenemos que cambiar, tenemos que reflexionar cómo hemos estado existiendo y cómo sería importante existir. Luego la familia. En la familia hay algunos modos culturales que tenemos que reflexionar en conjunto. Entre ellos está el muy mexicano de dejar que los problemas crezcan, y cuando ya está el monstruo muy grande, entonces queremos solucionarlo, y entonces decimos que no se puede porque cada quien anda por su lado, y el monstruo está ahí ominente, amenazante, y pensamos que cada quien, al final de cuentas, tendrá que rascarse por sus propias uñas. Pero tenemos que aprender como familia a reconocer que tenemos que juntarnos cada tanto para poder hacer una reflexión de conjunto y ver qué es lo que no debemos de dejar crecer, qué es lo que no debemos acostumbrarnos a ver de lejos, y que estamos divorciados emocionalmente porque las casas son solamente lugares para dormir. Es algo que he dicho anteriormente. La casa es el espacio donde existimos y hay que tenerlo lo más limpio posible. El trabajo, que es un elemento esencial para la sobrevivencia, el tiempo libre, de lo que es generalmente que he hablado aquí, y finalmente el contexto y futuro. Pues bueno, uno mismo es interior. Es importante revisar nuestro esquema referencial. ¿Qué es un esquema referencial de las personas? Es cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, cómo vivimos, de qué manera y qué tipos de herramientas utilizamos en nuestra sobrevivencia. La intención de esta revisión de uno mismo es tener siempre un proyecto de vida que podamos solucionar de una manera creativa. Nuestra familia. Otra vez insisto, la cultura del dejar pasar contra la cultura de prevenir, mantenerse en contacto con la presencia real. Para mí es importante que la integración se entienda desde la presencialidad. O sea, nosotros no nos fijamos si tenemos encuentros reales o no. Otra forma de decirlo sería si nos conocemos a fondo realmente la familia. A mí lo que me parece es que en muchas familias, sobre todo en las periferias de las ciudades, las personas ya no se conocen tanto a sí mismos. Cuando vamos creciendo, cada quien tiene sus propias actividades y lo vemos en la casa solamente para comer o para dormir. Y a veces solamente para dormir. Entonces me parece que en ese plano dejamos pasar el conocimiento del otro y estamos fragmentados como familia. Al no saber qué está haciendo el otro, al no saber qué está sintiendo el otro, pues obviamente generamos una imagen de que todos somos fuertes, sobre todo algunos solemos generar una imagen de que somos fuertes y no necesitamos el apoyo. Y cuando realmente lo pedimos, entonces ya los demás no nos creen, o se ha creado un distanciamiento que a veces es muy difícil de resolver si no vamos a un proceso de terapia. Nuestra casa, cada área debe de estar limpia. Eso es algo que se ha recomendado mucho aquí. Cada lugar debe provocarnos estar ahí. Y nada debe estar sin reparar. Todo tiene que estar reparado. El tiempo libre
a veces se ha dicho que puede ser un tiempo también para reparar lo que en casa está desarmado, desintegrado, desunido. Pues puede ser que nuestra casa tenga algunos espacios que no están adecuadamente para vivir, para sentirnos a gusto, y habría que trabajar, darle un tiempo a nuestra casa. El trabajo, el equilibrio entre el ser y el deber. Yo creo que es bien importante hacer este ajuste. A veces por trabajar perdemos la familia, a veces por trabajar perdemos nuestros sueños, pero muchos dirán, bueno, es que no puedes dejar de trabajar, sino ¿cómo te mantienes? Efectivamente, pero la tarea es menos que la persona. Más allá de la tarea, siempre está la persona. Así que es importante hacer un equilibrio entre la obligación del trabajo y la obligación hacia sí mismo y hacia los que están con nosotros. En tiempos de crisis es importante ahorrar y también diversificar. Tenemos que buscar otras formas, puede ser en la convivencia comunitaria, puede ser participando en la cultura con los otros, acercarnos a los otros y crear estas redes sociales importantes para la familia extensa, que es una manera de luchar contra el individualismo per se, es decir, el individualismo ultranza, que es algo que en esta modernidad se ha impulsado demasiado por los medios y pareciera ya como algo que no lo detiene nadie, que cada quien piensa en sí mismo. Y ahora con esta promoción de una nueva educación a través de la línea, a través del internet, es decir, la educación en línea, el webinar, etcétera, todo lo que está surgiendo, nos va a llevar luego a estar buscando la forma de reencontrarnos. Y a mí me parece que ahí había que hacer un alto, ¿sí? Entender que la educación no debe de perder de vista la convivencia entre los seres humanos. Me parece que hoy la educación, con este modelo del aprendizaje conectivo, en donde supuestamente el estudiante tiene que organizar el caos por sí mismo, sí me parece, pero que hay que fijarnos en el medio. Si todo el tiempo van a estar viendo por una pantalla a los demás, me parece que es una forma de seguir fragmentando la realidad y fragmentando la sociedad y fragmentando la familia, evidentemente. Me parece que tendremos que hacer un equilibrio entre tecnología y el factor humano, ¿sí? En cuanto al tiempo libre, pues ya he dicho bastante sobre el tiempo libre. Yo creo que aquí hay que entender la diferencia entre descanso pasivo y descanso activo. Tenemos que aprender, mientras estamos en el tiempo libre, tenemos que pensar en cómo aprender a mirar, cómo aprender a oír, cómo aprender a tocar, a sentir, a olfatear la realidad y las cosas que están ahí para nosotros, la naturaleza, etcétera, etcétera. Tenemos ahora una necesidad de cambio para tener un mundo sustentable y la naturaleza es casi un espacio casi siempre buscado en el tiempo libre. Pero no tenemos todavía una conciencia ambientalista, no tenemos una conciencia de sustentabilidad. Necesitamos trabajar en la cuestión comunitaria para un modelo de cambio de cultura que implique el planeta como nuestro hogar y nosotros mismos como nuestro propio hogar. Es decir, necesitamos sustentar a través del encuentro real entre las personas, a través de ir trabajando esta fragmentación de las personas. Estamos en una transición hacia el futuro anunciado. Insisto, nos falta trabajar el factor humano. Casi siempre en el factor humano vemos el tren por el último vagón. Normalmente es todo primero, la tecnología, el progreso, la economía, y el ser humano se nos escapa, como cuando vas a la playa y tomas arena y no la puedes sostener porque estaba saliendo entre los dedos. Me parece que la evolución nos ha llevado en esta transición. Estamos en una época, en una era de transición. A mí me daba casi siempre por pensar que habían experimentado a principios del siglo XX, a principios del siglo XIX, y ya en el siglo XX cómo estuvo lleno de inventos, de progreso, pero luego vinieron las guerras y todo eso. A mí me parece que estamos estamos viviendo esta etapa en el cambio radical del mundo y tenemos que poner mucha atención en el ser humano. Me parece que el trabajo comunitario con un modelo terapéutico en donde se defina qué es la presencia completa del sujeto ante el otro, el encuentro real ante el otro, me parece que eso es esencial en un trabajo comunitario. Si no, me parece que vamos a perderlo todo. Es decir, estamos llenos de películas en el pasado apocalípticas que definen que puede haber una
una destrucción total. A veces pareciera que hemos hecho nuestras propias profecías para cumplirlas. Me parece que es tiempo de cambiar hacia profecías donde el ser humano sea el factor esencial, que no lo perdamos de vista. Sin la presencialidad, sin la comunalidad, sin esas empresas que ya hace rato mencionadas por Laura, creo que se pueden multiplicar en todas partes aquí en nuestro país y claro, en toda América Latina. Sin ello, me parece que estamos un tanto como desorientados y perdidos. En tiempos de la pandemia se ha dicho bastante, es importante que ya no seamos iguales ahora que regresemos al mundo. Algo tiene que cambiar definitivamente en nuestra actitud. Tenemos que revisar nuestro esquema referencial, esa es la manera como somos ante los demás y ante nosotros mismos. Tenemos que revisarlo profundamente. Tenemos que buscar los profesionales y los que estamos en estas redes importantes de profesionales trabajando por otros. Tenemos que recuperar al sujeto ahí donde existe, donde piensa, donde sufre. Bueno, eso es todo. Perdón que estoy teniendo acá problemas de mi conexión. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Se escucha bien? Por todo esto que nos compartes, Trini. Realmente creo que estos temas son indispensables. Ay, ¿sí me escuchan? Sí, muy clarito. Ok. No es que no sé qué le está pasando acá a mi internet. Muchísimas gracias, Trini. Gracias por todo el aporte que nos das. Al final, también vamos a poder compartir contigo preguntas. Siempre nos interesa que el público pregunte al ponente, también para podernos acercar, ¿no? Como ponentes a las dudas, a las inquietudes del público que nos está escuchando. Así es de que al final podremos compartir más con este tema, Trini. Muchísimas gracias por tu aporte. Un gusto, gracias por invitarme. Y por todas las mesas que compartiste en Sanantes. Te aventaste también la aventura con nosotros estas semanas. Muchísimas gracias por unirte. Es un gusto.